Bueno, buenas tardes. Qué bueno que todavía tenemos público. Daniel, Bueno, para las mucho gusto. herramientas. Mi nombre es Germán Puerta, yo soy el coordinador de la cohorte de Cali y yo les voy a hablar, después del doctor Atuesta, que ya les explicó todo, qué es un biosimilar, cómo se produce y para qué sirve. Y la idea que dejó es que sí es más barato tratar al paciente, pero yo les quiero mostrar primero con esta frase: solamente se puede administrar lo que se conoce, y a eso nos dedicamos en los programas integrales. Esta es la caracterización de nuestra demografía. Tenemos estos 4 programas en todo Caire. Allá pueden ver Cali, la distribución por edad. Acá tenemos el programa, el PAC de compensar, el programa PBS y Tunja. Lo importante de esto es que cuando lo sintetizamos, tenemos una distribución que se corresponde con los estudios que muestran en los centros de referencia en todo el mundo. Esta es una enfermedad de personas mayores, más o menos hacia la 5ª década de la vida hasta la mayoría, y Tunja es como nuestro hermano rebelde, en donde pone la mayoría de los pacientes más jóvenes, sobre todo mujeres. Esto también se corresponde con la literatura que tenemos mundial. El doctor Jauregui nos lo decía esta mañana, tenemos desde 3 a 6-1, siempre, la mayoría de hombres, y nosotros no somos diferentes. Tenemos 5 mujeres por cada hombre que tenemos en nuestros programas. Otra cosa que a nosotros nos interesa saber, y es porque no solamente es escoger un biosimilar porque es más barato. Para nosotros, antes que el costo, siempre pensamos primero en el paciente, las comorbilidades, y esto es algo que vamos a ver. La seropositividad es una de las características que nosotros tenemos en cuenta para poder escoger un tratamiento, y eso también lo medimos. La mayoría de nuestros pacientes son seropositivos para factor reumatoide y para anticuerpos antipéptidos citrullinados. 15% son solamente positivos para antipéptidos citrullinados, 6.5% solamente para factor reumatoide, y este 17% que está como en incógnita, esto es algo que nosotros los reumatólogos todavía discutimos. ¿Será que estos pacientes tienen otros anticuerpos que no medimos? Porque solo medimos 2, el anticuerpo antipéptido citrullinato y el factor reumatoide. Existen otros, por ejemplo, como los carbamilados, pero todavía no están disponibles comercialmente y no son muy extendidos. La distribución, como le decía el doctor Jauregui, la obesidad es otra enfermedad que se suma a esta enfermedad autoinmune sistémica, que es la más común de todas, que es la artritis reumatoide. Esta es la distribución que tenemos para Cali. Arriba les presento el DUMI de la ermita, que ojalá la puedan conocer algún día. En Cali tenemos, la mayoría de los pacientes están en normopeso, que son el que tenemos acá en verde, pero tenemos un gran porcentaje en sobrepeso y casi un 20% de pacientes en obesidad, que es algo en lo que también tenemos que impactar, porque no solamente es el tratamiento de la artritis reumatoide. Para las otras cohortes, allá arriba Monserrate, tenemos que en Bogotá sí tenemos más pacientes que están en normopeso, pero el sobrepeso y la obesidad es un problema mayor acá en la capital. Otra cosa que uno tiene que saber, porque los medicamentos sí, tenemos 9 opciones, pero no todas son iguales. Algunas son endovenosas, se demora mucho tiempo la infusión, otras son de aplicación subcutánea, pero son muy seguidas, algunas mensuales. Entonces, por lo menos en el Valle, nosotros decidimos mirar eso también, porque esto nos hace pensar en cómo vamos a tratar a ese paciente. No es el mismo paciente que vive en la capital, en el caso de ustedes acá en Bogotá, no es el mismo el que vive en Soacha, al que vive en Chía, al que vive en Tunja, y para nosotros es igual, no es el mismo el que vive al norte del Valle, al que vive en Buenaventura, al que vive en Cali. Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente. Incluso dentro de la ciudad lo hacemos. Nuestra sede está allí en la Comuna 19, cerca a los cerros de Cali, allá son occidentales, ustedes tienen acá cerros pero orientales, y por cosas de la vida la mayoría de los pacientes están cerca, pero también tenemos en cuenta porque moverse dentro de las ciudades y sobre todo acá en la capital es muy difícil también. Estar yendo a los centros de infusión puede ser muy difícil y esto también puede ser algo más que hay que pensar en que podemos, por ejemplo, aplicar un rituximab a estos pacientes, son 2 veces y cada 6 meses, cada año, y se puede optimizar de forma mucho más sencilla. Las comorbilidades en Cali, arriba Cristo Rey, también las miramos, porque no solamente el paciente es obeso, no solamente el paciente es mujer, sino que nos interesa saber si el paciente tiene comorbilidades como síndrome seco, que es el 21.32% de nuestros pacientes, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad renal, si tiene algún tipo de dislipidemia, porque son cosas que también tenemos que tratar que impactan directamente en el bienestar de nuestros pacientes y además en el curso de la enfermedad. Por mucho que tratemos un paciente si es obeso o si tiene cáncer,
pues tenemos que concentrarnos a veces más en las comorbilidades que solamente en el tratamiento de la enfermedad. Y esto fuera de los programas integrales es donde se pierde y tal vez es el valor agregado que los programas integrales ofrecen. Tenemos un paciente que lo vemos desde todo punto de vista y lo atendemos integralmente. Bogotá no es diferente, también tiene un alto porcentaje de enfermedad cardiovascular, también tienen alto porcentaje de osteoporosis y esto es algo que toca ver al paciente desde todo punto de vista. Esta es la distribución que tenemos de pacientes que tenemos tratados con terapia avanzada. Estas son las terapias avanzadas que utilizamos y tenemos disponibles en artritis. Los JAK-inhibs, recuerden que son orales, y los otros pues, son anticuerpos monoclonales, como lo mostraba el doctor Atuesta. Estas son las distribuciones. Acá la tenemos por sede, para los que no conocían, la bandera de Tunja es esta, y la bandera de Cali es la de al lado. Entonces, la mayoría casi siempre utilizan rituximab. ¿Por qué? Rituximab nos ofrece varias opciones. Primero, tenemos las opciones biosimilares. El costo por paciente termina siendo muy favorable y también, como ahorita todos los pacientes tienen que tener aplicación vigilada, esto se aplica en centros de infusiones y se aplica una infusión que si bien es larga, a los 15 días se aplica la otra y podemos optimizar ese paciente desde cada 6 meses, cada 9 meses, hasta 15 meses en adelante. Depende de las zonas, pueden ver diferencias geográficas. Abatacept predomina mucho en Tunja, nosotros en Cali tenemos pues, etanercept, que son los que más tenemos, abatacept y certolizumab también son importantes, y cuando nos vamos a Bogotá, rituximab siempre está a la cabeza, pero ya en el PAC y en el PBS tenemos adalimumab como segunda opción principal. Ya entrando en materia de los biosimilares, entonces miren que no solamente es el precio, uno primero mira al paciente, mira las comorbilidades, toda la integralidad del paciente, y luego, ya cuando decide con qué tratarlo, porque esto es una terapia personalizada, esto se estandariza solamente para cada paciente, no es ni siquiera para la cohorte entera. Entonces, ¿cuáles son los que tienen productos biosimilares? Tenemos en el caso de adalimumab, está Humira, que es el innovador, e Idacio, que es el biosimilar. 98% de los pacientes de nuestras cohortes, en este caso en Bogotá, con Compensar, están tratados con Idacio, con el biosimilar. Son muy pocos los que quedan utilizando el Humira. En el caso del etanercept, también tenemos esto. Solamente 22% de los pacientes en Bogotá utilizan etanercept Enbrel y el etanar es el 68%. O sea, la mayoría están siendo tratados con biosimilar. ¿Y esto por qué se los digo? Porque, pues, siempre hay cierta reticencia a utilizar el biosimilar porque solo se piensa que es el precio. Y nosotros vemos el paciente un poquito más allá, no solo vemos números. Otra cosa que podemos hacer con los medicamentos es optimizar. ¿Qué es optimizar? Que de pronto el doctor Atuesta no lo alcanzó a decir. Optimizar es cuando utilizamos dosis ajustadas, o sea, dosis menores de las usuales o tiempos más prolongados de aplicación. ¿Cómo hemos distribuido nosotros esto? Como pueden ver, tenemos gran porcentaje de optimizados, 35% de todos los pacientes que tenemos con rituximab reciben dosis menores de las usuales, que la usual son 2 gramos cada 6 meses. Pueden ser 2 gramos cada 9 meses o simplemente dosis menores de 1 gramo cada 6 meses. Esto pues, permite que el paciente esté yendo menos, se exponga menos al ambiente hospitalario y nos ahorra en costos. ¿Cómo tenemos como resultado a nuestros pacientes? Esto fue al principio de nuestra gestión. Nosotros recibimos los pacientes de esta forma. 56% estaban en remisión, 23% estaban en baja actividad y estos en moderada y en alta actividad. Después de la gestión que les mostré, tratándolos principalmente con biosimilares, reconociendo quiénes son nuestros pacientes, cuáles son las peculiaridades de nuestros pacientes, tenemos una mejora en el rendimiento con un ahorro de costo. Por eso, nosotros tenemos esto. No solamente es el costo, no solamente es el tipo de medicamento, sino el medicamento indicado para el paciente indicado con buenos resultados y tenemos en cuenta desde la procedencia del paciente, el perfil de anticuerpos, la agresividad de la enfermedad, las comorbilidades que tenga el paciente y al final tenemos mejores resultados con menores costos. Muchas gracias.